La reciente operación ucraniana en la región de Kursk ha tenido un impacto muy significativo en la dinámica del conflicto entre Ucrania y Rusia. Una incursión que ha permitido a las fuerzas ucranianas tomar la iniciativa en una zona muy concreta del frente de batalla, algo que no se había visto en mucho tiempo. Hasta ahora Rusia había dominado la iniciativa en el conflicto y había decidido dónde y cuándo se iban a liberar los combates, forzando a Ucrania a adoptar la defensiva. Pero ahora los rusos tienen que tomar decisiones que pueden complicarles la vida. La invasión continúa, así que vamos a hablar de ello. La incursión ucraniana ha obligado a Rusia a replantear su enfoque estratégico. Antes de esta operación, las fuerzas rusas no estaban llevando a cabo operaciones activas en Kursk, lo que indica que la ofensiva ucraniana ha alterado de manera importante los planes rusos. Rusia había utilizado su control sobre la iniciativa para evitar que Ucrania acumulara recursos para futuras ofensivas, un objetivo muy importante para sus intereses. Pero el tener sujeto al ejército ucraniano en el frente, tenerle fijado a lo largo de un gran frente, les ha llevado a los rusos a subestimar la capacidad de Ucrania para desafiar su control sobre el ritmo del conflicto. Este cambio de dinámica es lo que está forzando al Kremlin y al mando militar de los rusos a reaccionar y a pensarse cómo redistribuir fuerzas en la zona. Aunque en mi opinión, y sabiendo lo que se juega Putin, lo más probable es que la carga de esta operación ucraniana caiga sobre los reclutas. Da lo mismo que eso implique más bajas, que sobre otras unidades más experimentadas que ahora combaten en los frentes. Y lo digo porque los rusos siguen avanzando en el este, penosamente, lentamente, con poca profundidad, pero siguen avanzando. En Kharkov es cierto que todavía no se han producido avances significativos, pero por ejemplo, dejadme que recopile unos cuantos de estos cambios. Al oeste de Novoselivsk, que está al sur de Kupiansk, están avanzando. También en Chasiv Yar, que como sabéis llevan mucho tiempo tratando de obtenerla. También avanzan hacia el centro de la localidad de New York y presionan con fuerza en varios puntos del saliente de Ivanivka, con la intención de progresar hacia Pokrovsk. Y por lo tanto, les encontramos muy activos en toda esa región del este, incluso en Avdiivka. Claro que hay un pero. Lo que han conseguido los ucranianos en Kursk es darle un significado nuevo a todo el territorio que Rusia tiene al otro lado de la frontera en Ucrania. O por decirlo mejor, a todo el territorio que comparten a lo largo de la frontera que no está dominada en ambos lados por Rusia. ¿Y esto qué significa? Pues significa que existen 1000 kilómetros hacia el noreste, que tiene frontera Rusia con Ucrania y que se acaba de convertir en una posibilidad de incursiones futuras de Ucrania. Con lo que toda esa extensión de terreno representa una amenaza potencial. Y además un frente legítimo para los ucranianos, porque al fin y al cabo ellos fueron agredidos previamente. Si hasta ahora Rusia había pensado que los ucranianos no calentarían todas esas regiones y que no tendrían capacidad para penetrar en el terreno nacional ruso, esa pretensión no se puede mantener por más tiempo. La incursión ucraniana ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos y que incluso habíamos observado en el Karabaj, es decir, en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. O también, por ejemplo, en las actitudes de algunas repúblicas centroasiáticas. Y esto que habíamos observado es que Rusia no tiene capacidad suficiente para estar en todas partes a la vez, porque sus recursos se concentran intensamente en los frentes, principalmente del Donbass. Así que estas debilidades en las defensas fronterizas rusas no van a poder ser ignoradas eternamente. Y aunque a corto plazo se resuelvan con un parche, los rusos comenzarán a impacientarse. Veremos si también esos rusos que conforman la trama de intereses y contrapoderes sobre los que se alza Vladimir Putin también se ponen nerviosos. En cualquier caso, acabaremos por ver al mando militar ruso reevaluar sus requisitos de mano de obra y también de material, con el objetivo de resolver el problema de Kursk, pero también el problema de toda esa frontera que ahora queda expuesta. Por eso creo, desde que comenzó esta incursión ucraniana, que los rusos se encontrarán con restricciones operativas a largo plazo o a medio plazo. Aunque fuentes de la inteligencia estadounidense señalan otra razón para la incursión. Y es que los ucranianos ahora podrían estar más cerca de interrumpir las líneas de suministro rusas que van hacia el frente norte en Kharkov. Desde posiciones en Kursk parece que sería más fácil atacar esas vías de comunicación y debilitar las posiciones rusas en la dirección de Vovchansk. Por otra parte, se comenta mucho cómo la operación ucraniana ha revelado una falta de preparación en las fuerzas rusas en la frontera, lo que se ha traducido en una respuesta bastante desorganizada y bastante descoordinada. La rápida movilización de las tropas rusas, muchas veces por debajo de su capacidad operativa estándar, está dificultando el establecimiento de una estructura de mando conjunta eficaz,
Además, la confusión sobre el estado de los reclutas rusos en la región de Kursk, los que además no recibieron órdenes claras cuando se comenzó toda esta operación ucraniana, parece que complica aún más la respuesta rusa y podría agravar las tensiones políticas internas, si además esto se traduce en bajas significativas, es decir, si los ataúdes empiezan a circular. Por otra parte, tenemos otras cuestiones como el incendio de la central nuclear de Zaporilla, que podría responder a muchas causas diferentes y que parece que ya se ha contenido. Ahora bien, por mucho que nos emocionemos por estas novedades en el frente y porque en pocos días Ucrania haya avanzado al menos 30 kilómetros desde la frontera, por mucho que los ucranianos hayan demostrado a su enemigo, a su propio pueblo también, e incluso a sus propios aliados, que aún tienen la capacidad de luchar y de sorprender a una superpotencia decadente, pero superpotencia nuclear, no hay que olvidar que esta jugada tiene riesgos. ¿Hasta qué punto podrán los responsables militares de Ucrania comprometer recursos y hombres en estas aventuras fronterizas? Como he comentado antes, el frente oriental tiene problemas y no me imagino el grado de desgaste y de cansancio que deben tener las tropas ucranianas sometidas a largos periodos de combate. Se supone que los ucranianos están refrescando el fondo de armario con más armas y más reclutas a lo largo de estos meses de verano. Pero algunos expertos señalan que distraer recursos de ese frente este puede ser muy peligroso. Por otra parte, es cierto que sigue sin vislumbrarse cuál es la intención final de la operación de Kursk. No lo digo por mí, que soy bastante ignorante, como sabéis, de cuestiones estratégicas, tácticas y de todo orden en lo que es el campo militar. Me refiero a los que saben, y a los que saben y sigo en redes sociales. Visualmente tenemos imágenes de los ucranianos retirando banderas rusas. Отходи. Да бросай его нахуй. Hemos visto camiones rusos destruidos. Вот что осталось. Блин, пацанов сколько пацанов. Ё-моё. Y también hemos visto algún tanque ucraniano. Pero por ahora esto no deja de ser, ¿cómo decirlo?, conseguir una cabeza de puente. Lo que no encuentro es qué está haciendo Ucrania para fortificar sus posiciones. Es cierto que hay algunas páginas por ahí en internet que lo afirman, que ya están excavando, pero no me parece que sean páginas muy fiables. Sin embargo, Newsweek, haciéndose eco de una noticia de la BBC que no he podido localizar, nos da un indicio de lo en serio que se lo están tomando los rusos, que están construyendo fortificaciones alrededor de la central nuclear de Kursk. Luego están tomando medidas de contingencia, por si acaso. En el Wall Street Journal, por ejemplo, el experto John Nagel cuestionaba la lógica militar de la operación considerando la presión que existe sobre las líneas defensivas ucranianas en el frente del este. Nagel sugería que Ucrania podría estar enviando un mensaje a Estados Unidos, que es su principal respaldo y aliado, para que se dé prisa en darle más recursos antes de las elecciones de noviembre y demostrando que aún Ucrania podría tener capacidad de luchar y podría aprovechar este tiempo para ganar ventaja por lo que pudiera pasar a partir de noviembre. Ya lo hemos comentado. Trump quiere acabar pronto con el conflicto y quiere hacerlo dejando las fronteras donde están ahora mismo. Así que, con más y mejor armamento, Ucrania podría retar a Rusia a lo largo de toda la frontera, que está inactiva desde el punto de vista militar, y adquirir terreno o territorio para esa posible negociación. Y no creo que haya que preocuparse por las bombas atómicas rusas, tácticas o no tácticas. La amenaza no tiene, creo yo, la dimensión necesaria para que Putin autorizara una medida que se volvería en contra suya, primero, en los apoyos internacionales que tiene, que no les gustaría que usara la bomba atómica, y segundo, si el viento decidiera soplar en la dirección equivocada. Imaginaos que la nube radioactiva se fuera para Moscú. Ya sé que estoy exagerando, pero recordad el incidente de Beryl, aquella prueba nuclear francesa en Argelia en 1962, en la que el viento se llevó la nube radioactiva a 150 kilómetros de distancia y que estuvo a punto de contaminar a los mandatarios que habían ido por allí a observar la explosión. Cada noticia que tenemos acerca de los avances obviamente va acompañada de otra de las autoridades rusas anunciando que están repeliendo a las fuerzas ucranianas, aunque el Ministerio de Defensa ruso ya se le ha colado que los ucranianos han llegado a 30 kilómetros de la frontera. Pero en cualquier caso, todos sabemos que el futuro de la incursión en Kursk va a depender de las reservas disponibles de ambas partes y de cómo las desplieguen sobre el terreno.
Ucrania necesitará desplegar más personal y recursos militares para mantener este impulso, mientras que Rusia buscará contraatacar rápidamente y utilizar su superior potencia de fuego, incluidos, entiendo yo, bombardeos aéreos. Si al final se fijan las posiciones y se quedan todos quietos, entonces ya los bombardeos no serán aéreos, sino que serán los convencionales. Y en mi opinión, ya lo he dicho antes, el principal problema de la operación es que no va a cambiar a corto plazo lo que es fundamental por ahora en el conflicto, es decir, dónde está la pomada. Me refiero a las líneas del frente en el este de Ucrania, donde las tropas rusas avanzan lentamente contra las fuerzas ucranianas, que por ahora están superadas en número y armamento. ¿Todo esto puede cambiar a medio plazo? Yo creo que sí, que puede hacerlo. ¿Es el medio plazo un plazo demasiado largo? Puede que sí, en efecto. Algunos oficiales ucranianos ya están cuestionando que esta haya sido la mejor decisión, y lo hemos leído en algunos periódicos, porque llevar fuerzas de un lado donde se necesitan a otro donde hay una aventura causa una lógica inquietud, como podemos comprender. Y esto es todo lo que os puedo contar por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, activad las notificaciones, dadle al botón de like, considerad haceros miembros del canal para apoyar el proyecto y, como siempre os digo, nos vemos muy pronto.